El aire helado de la noche se aferraba a sus huesos, una mordida cruel que el delgado abrigo no podía detener. Elena Rojas se acurrucaba en el umbral de una tienda cerrada, intentando hacerse pequeña, invisible. A los 8 meses de embarazo, la invisibilidad era un lujo que ya no podía permitirse. Su vientre era un mundo, una promesa, y en esa ciudad de concreto y indiferencia, una sentencia. Las luces de los autos pasaban veloces, pintando franjas de colores sobre su rostro pálido, pero nadie la veía. No realmente. Veían a una mendiga, una molestia, una sombra en el borde de sus vidas ocupadas. Ella no temblaba solo por el frío, temblaba por el miedo a que esa noche, como tantas otras, terminara sin nada, con el estómago vacío y un bebé que dependía de ella para todo. El eco de la última puerta que se cerró en su cara todavía resonaba en su mente. Su pareja, el hombre que le había prometido un futuro, se había desvanecido en el momento en que la palabra bebé salió de sus labios. Ese problema es tuyo, le había dicho, y la palabra problema se había clavado en su corazón como un trozo de vidrio helado. Huérfana desde la adolescencia, no tenía una familia a la que recurrir, ni una red de seguridad que la atrapara en su caída. El sistema la había criado, pero la había soltado al mundo sin herramientas, sin amor. Ahora, su única familia era la pequeña vida que crecía dentro de ella, un ancla en medio de la tormenta, pero también el peso que la hundía cada vez más en la desesperación. Cada movimiento dentro de su vientre era un milagro y una acusación. Una pequeña patada le recordaba que no estaba sola, que luchaba por alguien más, pero también era una pregunta silenciosa. ¿Podrás protegerme, mamá? ¿Podrás alimentarme? Elena posaba sus manos frías sobre su estómago, un gesto protector y desesperado. Le susurraba promesas que no sabía si podría cumplir, canciones de cuna ahogadas por el nudo en su garganta. Llevaba casi 2 días sin comer nada sustancial, y el pánico crecía con cada hora que pasaba. Sentía que los movimientos de su bebé eran más débiles, más lentos. El hambre ya no era solo suya, era de él. Y ese miedo, el miedo de una madre por su hijo, era más afilado que cualquier navaja. Durante el día, caminaba hasta que sus pies se hinchaban, buscando una mirada amable, una oportunidad, un poco de compasión, pero solo encontraba desprecio. Los gerentes de las tiendas la echaban, los peatones aceleraban el paso para no cruzar su mirada, las madres apartaban a sus hijos como si su pobreza fuera contagiosa. La humillación era un veneno lento que se filtraba en su alma, pero la dignidad era lo último que le quedaba. Se negaba a suplicar, a llorar en público. Mantenía la cabeza en alto, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Era invisible para la bondad, pero un blanco perfecto para el juicio. La ciudad era un banquete al que no estaba invitada, y ella miraba a través del cristal, hambrienta de algo más que comida, hambrienta de ser vista como un ser humano. La noche avanzaba, y el hambre se convirtió en un dolor agudo, una bestia que le retorcía las entrañas. Ya no era una opción esperar. El pánico por su bebé eclipsó cualquier rastro de vergüenza o miedo a las consecuencias. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, se fijaron en el callejón de un restaurante de lujo, de donde emanaba el olor a comida desechada. Era un olor a basura, sí, pero para ella era el olor de la supervivencia. Una fuerza primigenia se apoderó de ella, la misma que hace que una leona cace para sus cachorros. En ese momento, Elena dejó de ser una joven asustada. Se convirtió en una madre dispuesta a todo, incluso a hurgar en los restos de otros, para silenciar el llanto silencioso del hijo que aún no había nacido. El callejón era una boca oscura que exhalaba el aliento agrio de los desperdicios. Para cualquiera, era un lugar de despojos. Para Elena, era una promesa susurrada. Se movió con el sigilo de un animal herido, pegada a las sombras, con el corazón martillándole en los oídos. Cada paso era una negociación con su orgullo, cada metro una rendición. El olor a comida, mezclado con la humedad y la podredumbre, era a la vez un imán y un insulto. Un empleado salió, arrastrando pesadas bolsas negras que cayeron con un ruido sordo y húmedo. Él no la vio, nadie la veía, y en esa invisibilidad encontró el coraje para hacer lo impensable. Esperó a que la puerta se cerrara,
a que el silencio regresara, y avanzó hacia el festín de los olvidados. Sus manos temblaban al tocar el plástico frío y pegajoso. Romper esa bolsa era como romper el último vestigio de la persona que había sido. Era admitir la derrota total. Por un segundo, vaciló. La imagen de su propia madre, aunque borrosa por el tiempo, le habría dicho que tuviera dignidad. Pero el recuerdo de una patada débil en su vientre, un movimiento lánguido que gritaba hambre, fue más fuerte que cualquier fantasma del pasado. Con un tirón brusco, rasgó el plástico. El contenido se desparramó. Restos de pan, vegetales marchitos, trozos de carne a medio comer. No sintió asco. Sintió un alivio tan profundo que casi la hizo llorar. Era la supervivencia en su forma más cruda y humillante. Oiga, ¿qué diablos cree que está haciendo? La voz fue un látigo que le cortó el aire. Se giró con el corazón saltando a su garganta. Un hombre corpulento con un delantal manchado, el gerente del restaurante, la miraba con una expresión de puro desprecio. Sus ojos barrieron su figura, deteniéndose con asco en su ropa sucia, en su vientre prominente y en el trozo de pan que ella sostenía en su mano temblorosa. «Ladrona, hurgando en mi basura como una rata. Esto es propiedad privada», gritó, y cada palabra era una piedra lanzada contra ella. El pan se le cayó de la mano, volviendo al montón de basura del que había salido, su única esperanza convertida en polvo. El escándalo atrajo miradas curiosas. Una pareja elegantemente vestida, que salía por la puerta trasera hacia el estacionamiento, se detuvo a observar el espectáculo. La mujer se llevó una mano a la boca con un gesto de horror fingido. El hombre sacudió la cabeza, murmurando algo a su compañera. No veían a una mujer hambrienta. Veían un problema, una mancha en su noche perfecta. Sus juicios silenciosos eran casi peores que los gritos del gerente. La condenaban con sus miradas, con su indiferencia, reforzando el muro invisible que la separaba de su mundo. Para ellos, ella no era una persona, era un inconveniente, una pieza fuera de lugar en el ordenado rompecabezas de su privilegio. Elena se quedó paralizada, incapaz de hablar, incapaz de moverse. La vergüenza era un fuego que le quemaba la cara y el cuello. Su primer instinto fue cubrirse el vientre con los brazos, un gesto inútil para proteger a su hijo no solo del frío, sino de la crueldad del mundo en el que estaba a punto de nacer. No había excusas que pudiera dar. No había palabras que pudieran suavizar la dureza de aquella escena. Estaba atrapada en la luz cruda de un foco de seguridad, expuesta, juzgada y sentenciada por el crimen de tener hambre. El silencio que le devolvió al gerente no era de desafío, sino el silencio de alguien que ya ha perdido demasiado como para encontrar fuerzas para luchar. «Voy a llamar a la policía», amenazó el gerente, sacando su teléfono con un aire de triunfo. «Ya estoy harto de gente como usted merodeando por aquí. Aprenderá a no robar lo que no es suyo». La palabra robar sonó absurda, casi cómica en su crueldad. Robar basura. ¿Qué clase de mundo castigaba a alguien por intentar comer lo que otros habían tirado? La amenaza de la policía, sin embargo, era real. Significaba una noche en una celda fría, interrogatorios y un estigma que la seguiría para siempre. La injusticia de la situación era tan abrumadora que Elena sintió que sus rodillas iban a ceder. El sistema no estaba hecho para protegerla, sino para aplastarla. El narrador observa la escena con el corazón en la mano. Ve a una sociedad que prefiere desechar comida antes que dársela a un hambriento. Ve un sistema que llama ladrón a quien busca sustento en los desperdicios, pero que ignora la violencia silenciosa del abandono y la indiferencia. La acción de Elena no fue un acto de maldad, sino un grito de desesperación. Era el instinto más antiguo y puro, el de una madre protegiendo a su cría, pero el mundo, en su ceguera, solo veía la superficie. Juzgaba el acto, no la necesidad, y en ese callejón oscuro, la balanza de la justicia estaba terriblemente desequilibrada, pesando más un trozo de pan desechado que la vida de una mujer y su hijo por nacer. Y así, Elena permaneció allí, bajo la mirada acusadora de sus jueces. Se sentía más pequeña, más invisible que nunca, pero al mismo tiempo, terriblemente expuesta. El frío ya no era el único enemigo, ahora lo era también la humanidad. Había cruzado una línea no por elección, sino por necesidad,
y el precio era su última pizca de dignidad. El mundo la veía como una criminal, una plaga, pero dentro de ella, una pequeña vida seguía dependiendo de su fuerza. Aunque por fuera estuviera rota, por dentro, la leona seguía ahí, herida pero no vencida, esperando un milagro o, en su defecto, el golpe final. Justo cuando la humillación amenazaba con ahogar a Helena, una puerta se abrió, derramando una luz cálida y el murmullo de conversaciones civilizadas sobre el sucio callejón. De ella emergió una figura alta, impecablemente vestida con un traje oscuro que parecía absorber la poca luz del entorno. Era Damián Vélez, el dueño del edificio, un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de miedo y admiración en los círculos de poder. Su rostro era una máscara de control, tallada por años de decisiones implacables y una soledad autoimpuesta. No caminaba, se deslizaba sobre el asfalto con la certeza de quien es dueño del suelo que pisa. Su chofer ya lo esperaba junto a un sedán negro, pulcro y silencioso como una pantera. El mundo de Damián era orden, eficiencia y silencio. El grito del gerente fue una nota discordante en su perfecta sinfonía. Con una impaciencia apenas disimulada, Damián se dirigió hacia la fuente del alboroto. Cada paso era medido, cada gesto transmitía una autoridad gélida. No veía personas, veía activos y pasivos, y la escena que se desarrollaba ante él era, sin duda, un pasivo. Vio a su gerente, sudoroso y exaltado, y a la mujer acurrucada junto a los contenedores de basura. Su mente, entrenada para calcular riesgos y eliminar problemas, procesó la situación en un instante. Una indigente, un escándalo potencial, una mancha en la reputación de su propiedad. No sintió una pizca de curiosidad o compasión, solo sintió una fría oleada de fastidio. Era un desorden que debía ser limpiado, una ecuación que debía ser resuelta con la solución más rápida y definitiva posible, sin dejar residuos emocionales. Sus ojos, grises y penetrantes como el acero, se posaron sobre Helena. La escanearon de arriba a abajo, registrando la ropa raída, la suciedad en sus manos, el miedo en su postura. Y entonces su mirada se detuvo, por un único y gélido segundo, en su vientre. No hubo reconocimiento, no hubo empatía. Para él, ese embarazo no era un milagro de vida, sino un agravante, la prueba definitiva de una existencia irresponsable y caótica. Era la antítesis de todo lo que él representaba: control, previsión, éxito. En su universo, las consecuencias eran para los débiles, para aquellos que no sabían planificar. Ella no era una víctima a sus ojos, era el resultado predecible de malas decisiones, un error viviente que ahora contaminaba su espacio. Al ver a su jefe, el gerente infló el pecho, ansioso por demostrar su eficacia. «Señor Vélez, disculpe que tenga que presenciar esto. Estaba a punto de llamar a la policía para que se la lleven». Damián ni siquiera miró al gerente. Su atención seguía fija en la mujer, no con interés, sino con el desdén de un rey observando a un insecto. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja y cortante, desprovista de toda emoción. «Haga lo que tenga que hacer», ordenó, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. «No quiero esta clase de gente aquí». Con esas palabras, la sentenció. Se dio la vuelta, listo para volver a su mundo de silencio y lujo, considerando el asunto zanjado. Ella era invisible de nuevo, borrada por su poder. El narrador mira dentro de Damián y no encuentra un vacío, sino un abismo congelado. Hace 10 años, ese mismo abismo había sido un jardín lleno de promesas, de risas y de la expectativa de un hijo. Pero un giro del volante en una carretera mojada lo había destruido todo, llevándose a su esposa y al bebé que llevaba en su vientre. Desde entonces, Damián había construido un imperio sobre las cenizas de su corazón. La frialdad no era su naturaleza, era su armadura. Ver a Helena embarazada y desamparada no le recordaba lo que podía salvar, sino lo que había perdido de forma irreparable. Su crueldad no nacía del odio hacia ella, sino del odio hacia un destino que le había arrebatado la única oportunidad de ser padre. Helena, al escuchar la orden, sintió como si el último hilo de esperanza se rompiera. Levantó la vista
y por un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los de él. En la mirada de ella, Damián no vio la súplica que esperaba, ni la ira que merecía. Vio algo mucho más desconcertante, una dignidad herida, una fuerza silenciosa que se negaba a quebrarse por completo. Era la mirada de alguien que había luchado cada día de su vida y que, a pesar de todo, seguía de pie. Ese destello de humanidad imprevista lo sacudió por dentro, una vibración casi imperceptible en la estructura de su fortaleza de hielo. Incómodo, desvió la mirada hacia su auto, un refugio seguro de metal y cristal donde los sentimientos no podían alcanzarlo. El choque de mundos era total, una colisión silenciosa en un callejón oscuro. Él, un hombre que podía comprar ciudades enteras, pero que no podía adquirir un solo momento de paz. Ella, una mujer que no poseía nada más que la vida que crecía en su interior, un tesoro de valor incalculable. Él representaba un sistema diseñado para proteger la propiedad por encima de las personas. Ella representaba a todas las personas que ese sistema dejaba atrás, olvidadas entre los desechos. La indiferencia de Damián era el arma más afilada, un reflejo de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado antes que enfrentar el dolor ajeno. El callejón se convirtió en un tribunal improvisado, donde la pobreza era el único crimen y la riqueza el único juez. Y así quedaron suspendidos en ese momento. El gerente con el teléfono en la mano, a punto de sellar su destino. Elena, con el peso del mundo sobre sus hombros y el de su hijo en su vientre. Y Damián, a un paso de subirse a su auto y dejar atrás el desorden, sin saber que esa decisión, ese breve encuentro, estaba a punto de demoler los muros que con tanto esmero había construido durante una década. El narrador sabe que este no es solo el encuentro entre un hombre rico y una mujer pobre, es la colisión entre un pasado lleno de dolor y un futuro desesperado por nacer. Y en medio de esa colisión, algo está a punto de romperse, algo que cambiará sus vidas para siempre. La orden de Damián, espere, quedó flotando en el aire viciado del callejón, tan fuera de lugar como una flor de seda en un basurero. El gerente se congeló, con el dedo suspendido sobre la pantalla de su teléfono, mirando a su jefe con una confusión servil. Damián no se movió. Estaba atrapado en una batalla interna que no entendía, irritado por el impulso que lo había hecho hablar. Miró a Elena, no con compasión, sino con la frustración de quien encuentra un error de cálculo en una fórmula perfecta. Ella le devolvió la mirada, no con gratitud, sino con una profunda y amarga desconfianza. Había aprendido de la manera más dura que la bondad de los extraños, especialmente de los ricos, siempre venía con un precio oculto, uno que ella no estaba dispuesta a pagar. Con un gesto seco y autoritario, despidió al gerente y al resto de los curiosos. El silencio que cayó después fue más pesado que los gritos de antes. Damián se acercó a Elena, manteniendo una distancia prudente, como si temiera contagiarse de su pobreza. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un fajo de billetes. No era un gesto de piedad, sino una transacción para limpiar una mancha de su impecable realidad. «Tome esto y desaparezca», dijo, con la voz desprovista de cualquier calidez. «Compre lo que necesite, pero no vuelva a este lugar». No le estaba ofreciendo ayuda, le estaba pagando para que se llevara su miseria a otra parte, para que su problema dejara de ser el suyo. Elena miró el dinero en su mano y luego sus ojos fríos. El fajo de billetes era un insulto, una forma de medir su desesperación en papel moneda. Para él, ella era solo eso, un problema que podía resolverse con dinero. Lentamente, casi con dolor, ella negó con la cabeza. Su orgullo, lo único que le quedaba intacto, se irguió como un muro. «No quiero su caridad», susurró, y su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de una firmeza inquebrantable. El rechazo fue tan inesperado, tan ilógico para él, que Damián sintió una punzada de genuina sorpresa. Ella no quería su dinero. Entonces, ¿qué demonios quería? La dignidad no era una moneda que él supiera manejar o comprender. La negativa de Elena lo descolocó por completo, y la sorpresa rápidamente se convirtió en irritación. En su mundo, el dinero era la respuesta a todo, el lubricante que hacía girar los engranajes del poder y la obediencia. Que esta mujer, que no tenía nada,
se atreviera a rechazarlo, era un acto de insolencia. «No sea ridícula», espetó, su tono volviéndose más duro. «Está embarazada y viviendo en la calle. Deje su estúpido orgullo a un lado y tome el dinero». Intentaba herirla, reducirla a su condición, forzarla a aceptar el lugar que él creía que le correspondía en la jerarquía del mundo. Pero sus palabras, en lugar de doblegarla, solo fortalecieron la armadura invisible que ella había construido a su alrededor. Mientras tanto, el gerente y el guardia de seguridad observaban desde una distancia segura, susurrando entre ellos. Para ellos, la escena era clara. Una estafadora profesional que estaba intentando una treta más elaborada para sacarle más dinero al jefe. Sus miradas estaban cargadas de un juicio venenoso que Elena podía sentir como agujas en su espalda. No veían a una madre desesperada, sino a una actriz manipuladora. Este muro de prejuicio reforzaba el abismo social entre ella y Damián. Él, protegido por su riqueza y su poder. Ella, condenada por su pobreza y su vulnerabilidad. La tensión en el callejón era palpable. Una guerra silenciosa, librada bajo las luces de neón de un mundo que ya la había sentenciado. Con un esfuerzo que le costó el aliento, Elena se apoyó en la pared fría y se puso lentamente de pie. Su cuerpo le dolía, pero su espíritu se negaba a permanecer arrodillado ante él. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, Damián vio en ella algo más que miseria. Vio una llama de furia contenida. «Usted cree que puede comprarlo todo, ¿verdad?» El silencio, la obediencia, incluso la dignidad de una persona. Hizo una pausa, tomando aire. «No robé por vicio. Lo hice porque mi hijo tiene hambre, algo que usted, con todo su dinero, jamás podrá entender». Cada palabra era una verdad afilada, un golpe directo a la arrogancia de un hombre que nunca había conocido la verdadera necesidad. La frase, «mi hijo tiene hambre», resonó en el vacío de la memoria de Damián. Por una fracción de segundo, la imagen de su esposa sonriendo, con las manos sobre su propio vientre, lo asaltó con la fuerza de un fantasma. La había protegido, la había cuidado, le había prometido el mundo entero, y había fallado. El recuerdo fue tan doloroso, tan vívido, que tuvo que desviar la mirada. La frialdad de su rostro vaciló, revelando una fisura, una grieta en la máscara de indiferencia que había llevado durante una década. La resistencia de Elena no solo lo desafiaba, sino que estaba removiendo los cimientos de su dolor enterrado, obligándolo a sentir algo que no quería. Incapaz de procesar esa avalancha de emociones, Damián recurrió a lo único que conocía, el control. Su tono cambió de nuevo, perdiendo el desprecio pero ganando una autoridad gélida e impersonal. «No se va a ir a ninguna parte en ese estado», declaró, más como una sentencia que como una oferta. «Mi chofer la llevará a un lugar seguro para que pase la noche». No era una pregunta, era una orden. Estaba tomando las riendas de la situación, no por bondad, sino porque la vulnerabilidad de ella le resultaba insoportable. Un espejo de su propia tragedia. Quería sacarla de su vista, ponerla en una caja ordenada, donde no pudiera seguir perturbando su paz artificial. La nueva propuesta de Damián aterrorizó a Elena más que sus insultos. ¿Ir con él? Subirse a un auto oscuro con un hombre poderoso y desconocido que la había tratado como basura momentos antes. Cada instinto de supervivencia en su cuerpo gritaba peligro. Había aprendido que la ayuda de hombres como él nunca era gratuita. Siempre había una deuda, una expectativa, una trampa. El miedo por su bebé se apoderó de ella, un pánico helado que superaba al hambre y al frío. Retrocedió un paso, pegándose más a la pared, como un animal acorralado. «No», dijo en un susurro ahogado. «Déjeme en paz, por favor». Su desafío se había convertido en una súplica, no por piedad, sino por libertad. Y así quedaron, atrapados en un punto muerto. Él, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad, ahora enfrentado a una mujer que no podía comprar ni intimidar. Ella, una mujer que solo quería sobrevivir, ahora enfrentada a una ayuda que se sentía más como una amenaza que como una salvación. El abismo entre sus mundos parecía insalvable, una grieta profunda de desconfianza, prejuicio y dolor. Él le había ofrecido una solución fácil, dinero,
y ella había exigido algo mucho más complicado: ser vista como un ser humano. La tensión era un nudo apretado en la garganta de la noche, y ninguno de los dos sabía cómo desatarlo. La negativa de Elena, un susurro cargado de miedo, dejó a Damián suspendido en un vacío de incredulidad. Su mundo, regido por la lógica de la oferta y la demanda, no tenía espacio para una variable tan ilógica como la dignidad de una indigente. La frustración le quemaba por dentro, una ira fría dirigida no solo a ella, sino a la absurda complejidad de una situación que debería haber sido simple. ¿Por qué no aceptaba su solución? ¿Por qué elegía el sufrimiento sobre la comodidad? Cada segundo que pasaba en ese callejón inmundo era una afrenta a su orden, un recordatorio de que había rincones del alma humana que su dinero no podía comprar ni su poder podía doblegar. La miraba, acorralada contra la pared, y veía el reflejo de un caos que detestaba, el peso de la noche, del hambre, de la humillación y de la aterradora insistencia de aquel hombre. Finalmente se volvió insoportable. La fuerza que había mantenido a Elena de pie durante meses se desvaneció, no con un estallido, sino como una vela que se apaga lentamente. Sintió que sus rodillas cedían, que la lucha había terminado. Ya no le quedaban energías para desconfiar, para resistir. Solo quedaba un vacío inmenso y una única y abrumadora preocupación: el pequeño ser que se movía débilmente en su interior. En ese instante de rendición total, el mundo exterior desapareció. Ya no existía el hombre rico, ni el gerente, ni el frío del asfalto. Solo existían ella y su hijo, en una burbuja de desesperación silenciosa y amor infinito. Lentamente, como en un ritual sagrado y doloroso, Elena se dejó caer de rodillas sobre el suelo sucio. No fue una súplica dirigida a él, sino un acto de comunión con su propia derrota. Sus manos, temblorosas y manchadas, se movieron con una ternura infinita para abrazar su vientre, formando un escudo protector con sus propios brazos. Acurrucó su cabeza contra sí misma, como si intentara escuchar el latido del corazón de su bebé, buscando consuelo en la única conexión real que le quedaba en el mundo. Damián observaba la escena, perplejo. Esperaba gritos, lágrimas, ruegos. No esperaba aquel silencio, aquella devoción. Era una imagen de una piedad tan cruda y tan pura que desafiaba toda lógica, una Madonna de los desamparados arrodillada en un altar de basura. Entonces, una voz rota, apenas un murmullo que el viento casi se lleva, atravesó el silencio del callejón. No le hablaba a él, le hablaba a su hijo. «Perdóname, mi vida», susurró, y cada sílaba estaba empapada en un dolor que iba más allá del hambre. «Mamá solo quería darte algo de comer. Perdóname por fallarte». No había autocompasión en sus palabras, solo la confesión más pura y desgarradora de una madre que sentía que no estaba a la altura de su milagro. Era un diálogo íntimo y sagrado, una oración pronunciada en el infierno, una disculpa que pedía no por su crimen, sino por su incapacidad de proteger a su hijo de la crueldad de un mundo que le negaba hasta las sobras. Las palabras «perdóname por fallarte» golpearon a Damián con la fuerza de un tren. El callejón se desvaneció. El aire frío se convirtió en el cálido aroma de la pintura fresca de una habitación de bebé. Estaba de pie, hace 10 años, viendo a su esposa, Sofía, sentada en una mecedora, con las manos sobre su propio vientre abultado, susurrándole promesas al hijo que nunca llegaría a conocer. La voz de Elena era el eco perfecto de la de Sofía, una resonancia fantasmal que cruzaba una década de dolor reprimido para apuñalarlo directamente en el corazón. El muro de hielo que había construido a su alrededor no se agrietó, se pulverizó, dejando al descubierto una herida que nunca había dejado de sangrar. La memoria, brutal y sin piedad, lo ahogó en detalles: el brillo en los ojos de Sofía cuando sentía una patada, su risa, que llenaba cada rincón de la casa, la pequeña oveja de peluche que había comprado, la primera de muchas. Recordó su propia mano, torpe y llena de asombro, sobre el vientre de su esposa, sintiendo la promesa de una vida que sería el centro de su universo. Y recordó la promesa que le hizo a ella esa misma noche: «Los protegeré siempre. Nada malo les pasará mientras yo esté aquí». Una promesa rota, una falla catastrófica. La culpa
ese monstruo que había mantenido encadenado en el sótano de su alma, se liberó con una furia devastadora. Recordándole que él también le había fallado a su hijo, volvió a mirar a Helena, pero ya no era una extraña. En su figura arrodillada, en sus manos protegiendo la vida, vio el reflejo de todo lo que había perdido. La mujer que antes le había parecido un problema, ahora era el símbolo viviente del amor maternal, de ese instinto feroz y sagrado que él había visto extinguirse en los ojos de su esposa. El vientre que había mirado con desdén ahora era un santuario. Su acto de hurgar en la basura dejó de ser un delito para convertirse en un sacrificio. Por primera vez en 10 años, Damián Vélez no juzgó. Simplemente sintió, y el sentimiento era una mezcla insoportable de empatía, dolor y una vergüenza tan profunda que le quemaba las entrañas. Un sonido gutural, un intento de respiración que se convirtió en un sollozo ahogado, escapó de su garganta. Su cuerpo, siempre rígido y en control, se encogió visiblemente. Dio un paso atrás, como si el fantasma de su pasado lo hubiera empujado físicamente. El chofer, desde el auto, vio el colapso de su jefe y, por un instinto de respeto y conmoción, desvió la mirada, comprendiendo que era testigo de un momento que no le pertenecía. El gerente, que aún esperaba instrucciones, observaba la transformación con la boca abierta, incapaz de comprender cómo el hombre más frío que conocía podía parecer tan completamente destrozado por una simple mendiga. El poder de Damián se había evaporado, reemplazado por una vulnerabilidad cruda y expuesta. Levantó una mano temblorosa, no para dar una orden, sino para pedir un momento, para detener el tiempo que de repente corría demasiado rápido. Su voz, cuando por fin logró hablar, era irreconocible. Era el sonido de la herrumbre, de cuerdas vocales que no habían sido usadas para expresar una emoción real en una década. «Espere», le dijo al gerente, y la palabra salió áspera, cargada de una urgencia que no nacía de la impaciencia, sino de la desesperación. Luego, sin apartar la vista de Helena, añadió: «No llame a nadie». La orden era definitiva, pero su tono ya no era el de un magnate, era el de un hombre suplicando, rogándole al mundo que le diera una oportunidad para corregir un error, aunque fuera el equivocado. Helena, todavía en el suelo, levantó la cabeza lentamente, extrañada por el cambio en su voz. Al cruzar su mirada con la de él, vio a un hombre completamente diferente. El acero de sus ojos se había derretido, revelando un océano de dolor que ella, una experta en sufrimiento, reconoció al instante. Ya no veía a un verdugo, sino a otra alma herida. En ese instante, en medio de la suciedad y la desesperación, el abismo que los separaba se cerró. Un frágil puente de humanidad compartida se tendió entre ellos, construido no con palabras, sino con el lenguaje universal de la pérdida. La humillación se disipó, la tensión se rompió, y una empatía silenciosa y abrumadora floreció en el corazón helado de la noche. La redención, para ambos, acababa de empezar. Con un esfuerzo que pareció costarle el alma, Damián recompuso su postura, aunque la máscara de frialdad ya no encajaba en su rostro. Se acercó a Helena, que seguía en el suelo, y se agachó, un gesto que nunca en su vida había hecho por nadie. Su voz, cuando habló, era ronca, extraña, como la de un hombre aprendiendo a hablar de nuevo. «Venga conmigo», dijo, y no sonó como una orden, sino como una súplica torpe. «Necesita un lugar cálido, comida, un médico». Helena lo miró, sus ojos llenos de una desconfianza tan profunda como el océano. Él entendió su miedo y añadió, con la mirada fija en el vientre de ella: «No lo haga por mí, ni siquiera por usted. Hágalo por él». No era un acto de bondad, era una deuda que sentía que le debía a un fantasma. Helena permaneció inmóvil, procesando la oferta. Cada fibra de su ser le gritaba que huyera, que la ayuda de los poderosos era una trampa con barrotes de oro. Pero entonces sintió un suave movimiento en su interior, una pequeña patada que era a la vez un recordatorio y una demanda. Su hijo le pedía una oportunidad, una tregua. Levantó la vista hacia Damián y ya no vio al magnate arrogante, sino a un hombre con una herida tan visible como la suya. Con una dignidad que brotaba de las profundidades de su espíritu, asintió lentamente. No hubo lágrimas de gratitud, solo la aceptación solemne de una madre
que elige la supervivencia de su hijo por encima de su propio orgullo. Permitió que el chofer la ayudara a ponerse de pie, no como una víctima, sino como una guerrera aceptando un respiro en la batalla. La noche en el hotel fue un borrón de sábanas limpias y el sabor casi olvidado de una comida caliente. Al día siguiente, Damián la llevó no a una mansión, sino a un pequeño y pulcro apartamento en un edificio modesto. El lugar estaba amueblado con sencillez, pero olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. No hubo un discurso grandilocuente ni una muestra de caridad. Él simplemente sacó un juego de llaves y las puso en la palma de la mano de Elena. El metal era frío, pero para ella se sentía como el calor del sol. Esas llaves no solo abrían una puerta, cerraban un pasado de indigencia y desamparo. Eran el símbolo tangible de un santuario, la promesa de un lugar seguro donde su bebé podría nacer lejos de la crueldad de la calle. Damián no se detuvo ahí. Sabía que la verdadera ayuda no era un techo, sino un propósito. Mientras ella observaba la habitación con asombro, él le extendió un sobre. Aquí está el contacto de una doctora excelente. Todos los gastos están cubiertos, dijo con su habitual tono práctico, aunque ahora teñido de una sinceridad inusual. Y esto es una oferta de trabajo. En una de mis fundaciones, necesitamos gente que entienda lo que es caerse y tener la fuerza para levantarse. Con esa oferta, le devolvió lo que el mundo le había arrebatado: su agencia, su valor. No la estaba convirtiendo en su protegida, la estaba reconociendo como una igual, una superviviente cuya experiencia era un activo, no una vergüenza. La justicia empezaba a sentirse como respeto. Si esta historia te tocó, dale like y compártela. Hay mucha gente que vive esto en silencio. Elena apretó las llaves en su mano, sintiendo el peso de su nueva realidad. Miró a Damián, y por primera vez, sus ojos no reflejaron miedo, sino una incipiente gratitud. Él se limitó a asentir, incómodo con la emoción del momento, y se dirigió hacia la puerta para darle su espacio. No se dijeron nada más, pero en el silencio de aquel apartamento se forjó un vínculo inquebrantable. Él le había dado un hogar, pero ella, sin saberlo, le había dado algo mucho más valioso: una razón para descongelar su corazón. La justicia no siempre llega con ruido y furia. A veces llega en el silencio de una puerta que se abre, ofreciendo una segunda oportunidad no solo a quien la recibe, sino también a quien la da. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por la ventana de un apartamento limpio y luminoso, pintando rayas doradas sobre el rostro dormido de un bebé. Ese bebé era Leo, y su madre, Elena, lo observaba desde el borde de la cuna con una serenidad que parecía pertenecer a otra vida. La mujer desesperada del callejón había desaparecido, reemplazada por una madre cuya fuerza ya no nacía del pánico, sino de la paz. Su trabajo en la fundación de Damián no era solo un empleo, era un propósito. Cada día usaba su propia historia, su dolor transformado en empatía, para tender una mano a otras mujeres que el mundo había decidido ignorar. Ya no luchaba por sobrevivir. Ahora construía un futuro, ladrillo a ladrillo, con la dignidad como cimiento. Damián Vélez visitaba el apartamento una vez por semana. Sus visitas eran silenciosas, casi torpes. Llegaba con la excusa de traer algún documento de la fundación, pero ambos sabían la verdadera razón. Se quedaba de pie en la sala, observando a Leo con una mezcla de asombro y un dolor antiguo que por fin encontraba consuelo. El hombre que dirigía un imperio con puño de hierro se sentía un completo inepto frente a la fragilidad de un bebé. No se atrevía a cargarlo, temeroso de que sus manos, manchadas por una década de luto, pudieran romper algo tan puro. Pero en la risa de Leo, Damián escuchaba un eco de la vida que había perdido, y ese sonido, en lugar de torturarlo, comenzaba a sanarlo lentamente. En una de sus visitas, Damián trajo una pequeña oveja de madera, un juguete simple, casi idéntico al que le había comprado a su propio hijo nonato. Se lo entregó a Elena con un gesto contenido, sin decir una palabra. Ella lo tomó, y en ese objeto vio la historia completa de su dolor, una confesión silenciosa de la herida que los unía. «Gracias», dijo ella, y el agradecimiento no era por el juguete, sino por haberle mostrado su alma rota. «Gracias a ti»,
respondió él, con la voz apenas audible. Me recordaste que un imperio no sirve de nada si no tienes un hogar al que volver. Ya no eran un millonario y una desamparada, eran dos supervivientes que habían encontrado, en el otro, un refugio. El narrador los observa y entiende la perfecta simetría de su redención. Ella no fue salvada por su dinero, fue vista por su humanidad, y él no la salvó por caridad, se salvó a sí mismo a través de ella. Elena le dio a Damián la oportunidad de reescribir su final, de transformar su culpa paralizante en una acción llena de significado. Y Damián le dio a Elena las herramientas no para depender de él, sino para reclamar su propio poder. El dolor de sus pasados no se había borrado. Seguía ahí como una cicatriz, pero ya no era una herida abierta. Se había convertido en el mapa que los guiaba hacia la compasión, recordándoles que a veces las caídas más profundas son las que nos enseñan a volar. ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta aquí abajo. Queremos escucharte. Llegó el día de su partida. Damián se detuvo en la puerta, con su habitual traje oscuro que ya no parecía una armadura, sino simplemente ropa. Elena sostenía a Leo en brazos, despidiéndolo con una mirada serena. En un impulso, el bebé estiró su pequeña mano y sus dedos se aferraron con fuerza al índice de Damián. El contacto fue eléctrico, un puente de vida pura que conectaba tres almas. Y entonces, por primera vez en 10 años, Damián Vélez sonrió. No fue una sonrisa forzada ni una mueca de cortesía, sino una sonrisa genuina que le iluminó el rostro y borró las sombras de sus ojos. En ese simple gesto, Elena supo que él, al igual que ella, finalmente había vuelto a casa. Mientras la puerta se cerraba, Elena se apoyó en ella, cerrando los ojos por un instante. Abrazó a su hijo, cuyo calor era la promesa de todos los mañanas. El callejón, el hambre, la humillación, todo parecía un mal sueño del que por fin había despertado. Ya no era una mujer invisible juzgada por sus peores momentos, sino una madre definida por su infinita capacidad de amar. El mundo no había cambiado. Seguía siendo un lugar duro e indiferente. Pero ella sí había cambiado. Había aprendido que la dignidad no es algo que te dan, sino algo que nadie te puede quitar. Porque a veces, para construir un futuro, solo se necesita que alguien se atreva a mirar más allá de nuestras ruinas. Si esta historia te emocionó, suscríbete al canal y envíala a alguien que necesite un poco de esperanza.